tal, amigos? ¿Cómo están? Otro capítulo más de 30 minutos con. Y en este caso estoy con mi amiga y colega Norma Asensio. Norma, ¿cómo estás? Hola Enrique, muy bien. ¿Y tú? Muy bien, aquí emocionado porque es yo me atrevería a decir, uno de los artistas famosos o preferidos de la humanidad, Vincent Van Gogh, ¿eh? Sí, sí es de los top, tiene mucho rating. Pues sí, lo vemos en los calendarios, en los mandiles de cocina, en los platos, en los llaveros. ¿Qué tiene Van Gogh que nos llama tanto la atención, Norma? Pues yo lo que veo que tiene él es expresividad. Vincent tiene una fuerza en su línea, en las líneas de su pintura, no solo pensando en el dibujo que no es tan conocido, pero es un excelente dibujante, ¿Mm? pero lo que tiene es una fuerza expresiva muy grande. Y yo creo que eso es lo que nos toca. Y quizá era lo que incomodaba también en su época. Pues de una vez cuéntame el chisme, ¿por qué incomodaba? ¿Qué causaba en la gente? Pues pienso en ese shock, ¿no? Veníamos como de una historia en la pintura muy academicista. Justo él llega en esta etapa ya del final de los 1800, en donde los pintores de su generación o sus maestros empiezan a romper con estas academias y empiezan a hacer salones independientes de pintura. Bueno, Vincent ni siquiera en los salones independientes de pintura había. Era demasiado fuerte, decían que era muy, yo pienso que como agresivo y feo lo que pintaba. ¿Por qué? Porque estaba alejado de la academia, aunque si uno ve sus primeras pinturas, sí tienen ese rigor, pero él, pensemos también en que es un pintor que en este oficio ya muy tarde en edad, empezó a pintar por ahí de los 28, 29 años, cuando la mayoría pues se formaban desde chicos. Entonces, además, tras un historial de autoconocimiento como muy profundo, él antes de eso fue misionero, él quiso ser pastor, entonces traía una búsqueda muy intensa cuando decidió ya dedicarse a la pintura. Entonces, creo que por todos esos factores era que incomodaba, además de que sus colores eran súper brillantes. Eh, pues justo a partir de lo que él hizo, fue que luego se desprende la pintura expresionista, por ejemplo, como Jackson Pollock y todo esto. O sea, es el gesto, el color, la vibración. ¿Van Ah, Gogh, por eso. Van Gogh pertenece a alguna corriente de arte? Es, Pues mira, él sale le sigue los pasos a los impresionistas. ya. Eh, Más bien a partir de lo que él hace, porque él no se circunscribe, por usar palabras domingueras, Sí, sí, él no a se ninguna escuela circunscribe. circunscribe, a ninguna escuela en particular, porque Ah, él va rompiendo. Entonces, a partir de él se habla de lo que es el postimpresionismo, neoimpresión, postimpresionismo. Y a partir de él, pues sigue el expresionismo. ya entiendo. Voy a compartir el material que nos preparaste Sí, y que alcancé ya a ojear, y que también hay una parte del autorretrato, no nada más. A ver qué nos cuentas ahí, por qué lo ajá, tomas como algo importante. A ver, sí, va. claro, gracias. Listo, listo, ya está ahí. Ahí va. Bueno, pues ahí tenemos a Vincent en uno de sus autorretratos. Bueno, Vincent Van Gogh hizo muchísimos autorretratos. Ahorita no tengo como la cantidad exacta, pero ¿qué te gustan? O sea, más de 30 con la mano en la cintura. Uno los ve ahora con pósters y lo digital, pues uno piensa en unos autorretratos así enormes. La realidad es que son cuadritos así la mayoría. Ah, ¿Por qué? Porque él no tenía muchos recursos para invertir en lienzos. Él fabricaba sus propios lienzos y fabricaba sus pinturas muchas veces también. Y bueno, hizo mucha producción de autorretrato. Él mencionaba que porque era lo que tenía más a mano, él no podía pagar modelos. Entonces se veía un espejo y ahí estaba. Pero además,
yo también pienso en esta búsqueda interna que tenía él desde antes, como te digo. Entonces pienso que también eso puede haber ayudado a que se autorretratara. En esta diapositiva vemos el autorretrato central y vemos su recámara y una silla, y más adelante te voy a decir por qué. Oye, Norma, ahorita seguimos vamos con la Ajá, siguiente diapositiva, pero sí. por alguna actividad que luego te contaré, estoy trabajando con espejos Uh -huh. y es un desafío, ¿eh? Verse al espejo y me imagino que también es un desafío autorretratarse, Norma. Hay mucha gente que no puede. Yo doy clases de dibujo y yo estoy acostumbrada a hacer autorretrato un poco por el mismo motivo que Vincent, porque es lo que tienes más a mano. Y al principio sí es un shock fuerte, pero uno se va acostumbrando. Pero con mis alumnos veo que les cuesta mucho trabajo autorretratarse, les cuesta mirarse al espejo y les cuesta plasmarse, porque se quieren plasmar idealizados, o sea, como bonitos, ¿sí? Y pues es que uno tiene que romper con esa idealización. Y además es fuerte también hacer un retrato de ti mismo, un autorretrato, y que no salgas bello, o que no salgas como crees que Sí. debería salir. Entonces la frustración es fuerte. Aquí vemos algunos autorretratos de Vincent. Como vemos, estos autorretratos están sombríos. Si ves el primero, el más grande, es un autorretrato muy academicista, o sea, la pose así de tres cuartos y el tipo de color, la pincelada, es muy realista. O sea, nada que ver con los últimos autorretratos. Pero aquí ves el dominio de técnica que tenía. Vemos uno chiquito que está aquí arriba, y arriba un poco a un ladito, en donde tiene una mirada un poco siniestra, aunque sigue con esa paleta de color. En esta época él vivía en Ámsterdam, en Holanda. Entonces también hay que pensar en los colores en los que él vivía, ¿no? O sea, eran tonos más pardos, y todos los tonos de su pintura de esa época tenían esa gama, ¿no? Entonces podemos ver también las miradas, por eso puse ahí un close-up del primer autorretrato, pero si ves el de arriba tiene una mirada francamente fuerte, y es lo que quería mostrar en esta lámina, ¿no? Esa primera etapa y cómo va evolucionando hasta hacia esa expresión, esa manifestación de la expresividad. Ya veo. Luego, aquí traigo un material que creo que es importante, porque Vincent no solo era un extraordinario pintor, sino era muy buen escritor. ¿En Él serio? tiene sí, tiene muchos libros, bueno, que no fueron con esa intención de que fueran libros mucho menos bestsellers, pero son las cartas que él mandó a su hermano Theo. Estas cartas las tenemos gracias a su cuñada, a Josephine Van Gogh, que fue la hermana de Theo. Theo era el hermano menor de Vincent, se llevaban como un año o dos, y él muere, Theo, a los 6 meses de que Vincent se suicida. Entonces, se queda su esposa, Joe, con un bebé recién nacido. Y ella es la que se dedica a sacar a la venta todas las pinturas, y además compila todas las cartas que recibió Theo de su hermano. Y gracias a todo ese trabajo que ella hizo, tenemos las cartas de Vincent a Theo. También hay cartas que escribió a Gauguin y a otros pintores y escritores. Él era muy buen escritor, y además sus cartas eran hermosas. Si ves la siguiente diapositiva, verás una carta en donde, ahí está, en la diapo grande, ves la carta en donde le escribe a Theo sobre el cuadro que tiene planeado hacer, que es su habitación. Esa habitación, la original es de 1888, y él lo que quería transmitir era la tranquilidad de su cuarto. Yo veo esta habitación como un autorretrato. Un autorretrato en donde él quiere mostrar la tranquilidad y la sencillez de su habitación. Y de nuevo, recordemos que él había querido ser, bueno, había sido misionero, y entonces estaba acostumbrado a vivir con poco, ¿no? O sea, traía esta cuestión como del claustro. Entonces,
de la celda, ¿no? Como una celda de oración. Sin embargo, aunque él intenta mediante los colores simbolizar la tranquilidad, también vemos que la cobija de su cama es roja. O sea, el rojo es lo opuesto a la tranquilidad y lo rojo es un color que no se recomienda en una habitación porque va a excitar, o sea, despierta. Ese amarillo de la ventana tampoco es el más tranquilizador. Entonces tenemos ahí un opuesto entre todos estos colores tranquilizantes, relajantes, y estos otros colores cálidos que podríamos pensar en la pulsión, ¿no? De Vincent, ¿no? En esta energía que no logra sacar, pero que sí saca mediante la pincelada. En la carta, de verdad, sus cartas son muy bellas, son muy bien escritas. Vincent era un tipo además que leía muchísimo, que hablaba inglés, francés y holandés, entonces no era de ninguna manera un ignorante y esos idiomas los dominaba. Así que si alguien le interesa, si lees las cartas de Vincent son un agasajo. Entonces, por eso la traje, porque además tenemos Bien. estos bocetos de la habitación. Y quiero rescatar, muy interesante lo que dices, quiero rescatar que no es un autorretrato, pero sí es un autorretrato. Así es, porque está hablando de él. Aquí te digo, son un montón de autorretratos, ¿no? Teníamos Sí, ese clásico, el de en medio en donde está junto al caballete, no está completo en la imagen, pero es él pintando el caballete. Creo que es el único en el caballete. sí. Sombrío, te digo, son los con en donde está en el caballete su paleta, incluso aunque ya en esa época, al final de su vida, se internó en un manicomio, como lo llamaban en ese tiempo, pues su paleta es muy vibrante, es muy cálida. ¿Ese sonido es tuyo? ¿O ¿Este qué? ese sonido que se oye es tuyo? ¿Cuál? Ah, ¿tú no lo oyes? Como una No, vibración. Déjame no, revisar. ahorita no. Déjame revisar. Déjame revisar que algo le pasa aquí. Todo bien. Listo, listo, ya regresamos a los Ok, autorretratos. ajá. El primero se ve academicista. Ese ya, Uh-huh. ya te aprendí algo. Eh, Y en el eso es, tercero, y en el tercero ya ajá. se va viendo el rostro, pues ya veo cierto enojo, no sé, la mirada ya está muy. La mirada es muy fuerte en ese autorretrato. Sí, es como rencoroso, modo es como, sí, como rencoroso, como esperando, como desconfiado. Oye, en el central, pues está en lo que está en la pintura, pues, la observación. Ok, aquí tenemos a un Vincent que se acababa de pelear con Gauguin. Vincent intentó hacer como una comunidad, él tenía la idea de hacer como una comunidad de pintores en el sur de Francia, en Arles. Él rentó una casa, que es la famosa Casa Amarilla, en donde invitó a Gauguin a vivir con él. Y la fantasía que él tenía era de que a esa casa llegaran pintores y trabajaran, y algo que se hace ahora, ¿no? En centros de arte, en que pues tú vas por un tiempo a sacar un proyecto o una beca tal y estás en una casa donde hay un grupo de artistas sacando obra, ¿no? Pues esa era la idea de Vincent, pero fracasó. Eh, no se sabe bien si fracasó por él, por Gauguin o por los que tenían los dos su geniecito. Y en este autorretrato central, él se acababa de cortar la oreja, que no fue que se cortara la oreja completa, se cortó el óvulo, tras una discusión con Gauguin. Él estaba muy alterado y se rebana la oreja.
Y pongo estas sillas porque son dos retratos. La silla que vemos con tonos amarillos de paja, eh, con este muro azul claro detrás, es la silla de Van Gogh, en la silla de Vincent, en donde él está haciendo un autorretrato a través de su silla y de las cosas que están sobre ella, que está su pipa. La otra silla, la silla roja con la pared verde, no es un autorretrato, es un retrato de Gauguin, y si pintado por Van Gogh. Y si uno se fija y revisa un poco la obra de Gauguin, tiene los colores que usaba Gauguin. Gauguin era un hombre muy, muy fuerte, muy explosivo, de un carácter muy intenso, y bueno, lo plasma Vincent en ese retrato que le hace en la silla, y por medio de la silla, pero también pone una vela con luz. Podemos pensar que esa vela es la esperanza que tenía Vincent puesto en Gauguin y en esa fantasía de hacer una comunidad. Perfecto. Gauguin es el que pintaba cosas, paisajes de Tahití, Así con es, muchos así colores es, y todo esto, tahitianas. así es. Después de que se pelea con Vincent, de que se separan, que Gauguin deja la Casa Amarilla después de este evento de la oreja, al poco tiempo se va y empieza a hacer todos estos cosas que fueron tan famosos. Y Ahorita, bueno, aquí tenemos, ¿eh? ahorita lo anunciamos, pero ha de ser una buena técnica de arteterapia, hacerse el Así retrato de es. uno, ¿eh? Está canijo, Norma. Está intenso, es muy intenso. Y te digo, se puede entrarle poco a poco, o sea, no tienes que empezar con tu rostro, podrías empezar con tu silla o con tu recámara y Mm, luego irte acercando a ti. Entonces, interesante. Pero bueno, sí. cuéntanos de esta última diapositiva. Esta última, bueno, tiene los contrastes de otros autorretratos de Vincent, ¿no? Tenemos el del sombrero del autorretratos con ese sombrero, en donde vemos un tipo de pincelada ya muy explosiva, ¿no? O sea, como que sale del centro hacia afuera. Te digo que hay varias versiones y hay algunas que se ven todavía como más llameantes, ¿no? Como que vibran, como que se expanden. Entonces, ese autorretrato tenemos el azul, que también es de los últimos, en donde podemos ver todas estas volutas, son estos trazos como, como me recuerdan al humo, ¿no? Al humo cómo se mueve. Y ese lo podemos ver también en el cuadro de los cipreses. Hay gente que dice que esos cuadros ya eran un indicativo de lo que estaba sucediendo en su mente. O sea, de que había ya cierto quiebre más avanzado, ¿no? Ya. La realidad es que no hay un diagnóstico preciso que yo sepa de cuál era la condición de Vincent. Hay como muchas hipótesis, pero yo no he sabido de un diagnóstico preciso. Entonces tenemos y tenemos el del fondo verde, que estuvo inspirado por imágenes de monjes budistas. A él le llamaba mucho la atención la cultura japonesa, muchos de sus cuadros tenían esta influencia, y ese autorretrato, él mismo lo dice, que estaba intentando representarse a sí mismo como un monje. De hecho, deforma su cráneo y deforma también sus ojos. Entonces, tenemos esas maneras distintas de verse. Y a mí me parece muy interesante ver todas estas caras de Van Gogh. Perfecto, Norma. Se nos va el tiempo porque ya tienes que seguir con tus clases, pero ¿dónde podemos seguir tu trabajo en el que integras psicoterapia y arte? ¿Tienes alguna red? Sí, me pueden ver en Instagram, estoy como Norma A Sencio, SC y luego C,
y así con 3 As seguidas, porque se me fue una. Entonces, Norma Asensio. Y ahí tengo como las cosas que voy haciendo, tanto de arte, de arteterapia y de mis clases, ¿no? Porque, bueno, también soy una apasionada de la educación. Perfecto, Entonces, Norma. bueno, y de ahí se desprenden otras, todo está ahí. Bueno, pues nos veremos pronto y te seguimos en tus redes. Muchas Ok, gracias por esta charla gracias, Enrique. tan padre. Bye. Que estés bien, Norma. Gracias.